días a todos, sean todos bienvenidos a este tiempo de verdades que nos alertan, nos libertan y nos proyectan. Bueno, y como es un hábito en esta casa de vida, estamos aquí congregados en Nueva Visión Bethesda, sus servidores aquí, mi amada esposa Wendy y Osvaldo, su servidor. Y bueno, tenemos como hábito y hemos adoptado nosotros como iglesia en este tiempo de verdades que nos alertan, nos libertan y nos proyectan, el Salmo 103 del 1 al 5. Entonces para nosotros es como hacer esa oración y integrándonos al sentir del rey David, de cómo él nos enseña a adorar a Dios en todo nuestro ser, empezando con nuestra alma. Y dice el verso 1: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios. De verdad, es una meditación este salmo, y este salmo nos encamina, nos abre los ojos de vuestro entendimiento para tener un corazón agradecido para con Dios. Bueno, estamos ya con este tiempo, con este tema. No intentes ayudar a Dios, seguimos, continuamos. Se nos ha hecho muy interesante este tema, no intentes ayudar a Dios. Y es el tema que estamos ahorita viendo, estamos reflexionando, meditando en él. Y quiero decirles que en este camino de vida es crucial, es necesaria la obediencia y la fidelidad. En este camino de vida es crucial, es necesaria la obediencia y la fidelidad. Y quiero que meditemos en esta frase. Esta frase dice: quien abandona nunca gana. Quien abandona nunca gana, pero quien gana nunca abandona. Y ciertamente no que nosotros hayamos ganado, sino que ahora somos de Cristo. Y quiero invitarte a la palabra de acuerdo a lo que el apóstol Pablo le refiere a la iglesia de Colosa. Quiero invitarte a Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Dice la escritura en el verso 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, andad en Él. Y esto es crucial, mis hermanos. Yo tengo que andar en Él, porque de la manera que yo lo he recibido, por no decir que Él nos recibió a nosotros, porque nosotros somos los que estábamos perdidos, nosotros no somos los que estábamos caminando en un camino equivocado, estábamos cerrando al blanco, y su misericordia, su amor, su misericordia nos alcanzó. Entonces Él nos recibe. Pero fíjate cómo Pablo le dicta a la iglesia de Colosas: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Yo no sé de qué manera tú lo recibiste, yo no sé de qué manera. A lo mejor fue en una prueba, a lo mejor fue en una enfermedad, a lo mejor fue en un tiempo de alegría. No necesariamente tenemos que pasar crisis para poder recibir a Cristo. Puede ser en un momento de felicidad, en un momento donde Dios abrió tu corazón, como aquella mujer Lidia, la que estábamos compartiendo la semana pasada, de cómo Pablo y Silas llegan a Filipos. Y cuando Pablo empieza a enseñar la palabra de Dios, dice que Lidia estaba atenta a lo que Pablo decía, y cuando ella estaba atenta, Dios abrió su corazón para que estuviese aprendiendo lo que Dios le estaba hablando a través de la vida de Pablo. Entonces muchas veces, mis hermanos, Dios llega en el momento indicado a nuestra vida, y cuando tú y yo estamos
ya caminando con Él, dice Pablo a la iglesia de Colosa, nada más no se les olvida andar en Él, andar en Él, andar en Él. Ya no me puedo desviar. Y el andar en Él es hacer su voluntad, hacer la voluntad de Cristo. Y Cristo nos dio muchas indicaciones hablando del reino de los cielos aquí en la tierra. Él nos abrió nuestro entendimiento, nos dejó su palabra, nos dejó instrucciones para andar en Él. Fíjate, luego dice el verso 8, dice, arraigados y sobreedificados en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Y esto me recuerda al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, donde dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces la roca representa en una forma simbólica a Cristo, y yo tengo que estar arraigado y sobreedificado en Él. ¿En Él? ¿Quién es Él? Cristo. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mi hermano, que nunca se nos olvide que yo debo de abundar en Cristo en acciones de gracias. Esto quiere decir que yo tengo un rey, yo tengo alguien que es mi Señor, que me gobierna, que yo debo de andar en Él, en su voluntad, pero para andar en Él, en su voluntad, yo tengo que aprender de lo que Él me está indicando en su palabra a través de la instrucción, porque si no, yo voy a querer o voy a pretender quererle ayudar a Dios. Fíjate, esto nos conecta y nos recuerda cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, y quiero invitarles a Lucas 9:28 al 36. Dice la escritura que en el contexto de Lucas 9:28, bueno, en versos atrás, Jesús les alerta de que Él ya va a partir de su muerte, y ahí les dice, bueno, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Entonces, Él habla de fidelidad, Él habla de obediencia hasta la muerte. Él iba a sufrir una muerte de cruz por amor a nosotros. Y ya cuando está ahí con ellos, dice que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, tomó a 3 discípulos y subió al monte a orar. Y dice el verso 29 de Lucas 9:29, y entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. O sea, él estaba orando, y por eso se llama este pasaje el monte de la transfiguración. O sea, su apariencia de su rostro se hizo otra, una apariencia resplandeciente, yo digo, así como cuando Moisés subió al monte Sinaí, cuando bajó su rostro estaba iluminado, resplandeciente, que los mismos israelitas no podían verle al rostro porque tenía un rostro, una apariencia iluminada. Y fíjate, dice que no solamente su rostro, sino también su vestido cambió en blanco y resplandeciente. Y vemos ahí en el 30, y aquí 2 varones hablaban con él. Está él así en esa transfiguración, y se aparecen 2 varones, los cuales eran Moisés y Elías. Y algo muy curioso que nos enseña la palabra, que Moisés en ese momento, si se le aparecen estos 2 varones, Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Entonces él está ahí con ellos, quienes se le aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces ellos estaban ahí dialogando, y de repente Pedro y los que estaban con él estaban rendidos, ¿verdad?, de sueño. Estos discípulos siempre como que tenían esa en común, ¿verdad? Se dormían. Entonces estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Estaban rendidos, desde ya no estaban cabeceando, ¿verdad?
pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Y platicando con mi amada esposa, yo le decía: bueno, ¿qué son esas 3 enramadas? Ella me comentaba que eran bueno, yo visualizo como chocitas o nichos tal vez, armando una casita. Así como hoy en día una casa de campaña, ¿verdad? Vamos a hacer 3 enramadas, Señor Jesús. Una para ti, una para Moisés y una para Elías, ¿verdad? Algo donde ustedes se sientan cómodos, donde puedan estar ahí relajados, ¿verdad? Y esa era la sugerencia de Pedro. Pero fíjate, o sea, en una tensión, ¿verdad? Pero no sabiendo lo que decía Pedro, no sabiendo lo que decía. Y luego dice el 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. ¿A quién cubrió? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Fíjense, esta nube, no sé si era esa nube como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que cubría, que bajaba la gloria de Dios. Dice que esta nube los cubrió y tuvieron temor. Dice el 35, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Fíjate, ¿a quién se está dirigiendo esta voz? Entendiendo que esta voz es la del Padre. Y se dirige a Pedro, se dirige a Jacobo y se dirige a Juan. Entonces, ¿qué les está diciendo? Miren, ustedes oyeron de Moisés. Moisés representa la ley, ciertamente, representa la ley. Oyeron de Moisés, pero ya no van a oír más de él. Ahora van a oír a mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. ¿De quién se refiere? De Cristo. Miren, mis hermanos, es que los judíos abrazaban tanto a su héroe nacional y lo siguen abrazando hoy en día, que ellos son fieles al Pentateuco. Ellos son fieles a eso, y lo que está haciendo Dios es abriendo los ojos de su entendimiento para que ellos se den cuenta que ahora Cristo representa a Moisés y representa a Elías. Así como ellos eran obedientes a Moisés y como eran obedientes a Elías, ahora tenían que ser obedientes a Cristo. Porque Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Él vino a cumplir las profecías. Él es el cumplimiento de todo. Entonces, aquí vemos cómo se dirige esta voz a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Pero fíjate, mi hermano, hoy en día tú y yo tenemos que aprender a escuchar a Cristo. Hoy Cristo se revela a través del Nuevo Testamento. Lo que vemos en el Antiguo es sombra, son tipos, son figuras de lo que había de venir, ¿verdad? Dios se reveló a través de Moisés, Cristo en la vida de Moisés, Cristo en la vida de los profetas. Este Elías representa a los profetas, pero ahora nosotros al que debemos de oír es a Cristo. A Cristo oír. Fue el mandato del Padre a los judíos. ¿Quiénes representaban a los judíos en ese momento? Pedro, Jacobo y Juan. Hoy en día, mis hermanos, con todo respeto, muchos nos estacionamos en la ley. Muchos nos estacionamos a lo mejor en los profetas, y no está mal. Yo le preguntaba la otra vez al apóstol, bueno, ¿qué podemos rescatar de ahí? Principios solamente, pero nosotros ya no vivimos de acuerdo al Antiguo Testamento. Nosotros hoy estamos viviendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
estamos viviendo. Y mi hermano, cuando luego muchas veces nos estacionamos en el Antiguo Testamento, queremos ayudar a Dios desde las sombras, desde las figuras, desde los tipos, desde las costumbres, y pretendemos quererle ayudar a Dios, pero estamos desenfocados. Esto nada más fue el inicio para que se cumpliese en Cristo todas las cosas. Entonces aquí podemos ver esta parte, y es lo que este Pablo trata de hablar un poco a la iglesia de Colosa. Esto nos conecta, nos recuerda cuando Jesús está en el monte de la transfiguración. ¿A dónde quiero llegar con esto, mis hermanos? Que podamos entender que Cristo es el todo, en todo y en todos, que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cuando yo entiendo que Él es el todo y en todos, Él es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo, y cada miembro, cada cuerpo, el cuerpo y cada miembro de la iglesia tiene una función diferente. Entonces podemos conectarnos como iglesia, como cuerpo, y empezar a hacer la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza, Él es la autoridad. Ahorita que estamos viendo el tema de autoridad espiritual, mis hermanos, ahí vemos que muchas veces, cuando no hay este principio o este entendimiento en algunas personas, pues las personas, lejos de seguir caminando en este proceso formativo, entendiendo la voluntad del Padre a través del Hijo aquí en la tierra, muchas veces no concluimos bien y nos salimos porque todavía vamos caminando con principios o con un espíritu de Satanás. Dice no dice la Escritura, pero realmente es el espíritu de Satanás, porque el espíritu de Satanás es un espíritu de rebelión, de rebeldía. Él fue el primero que se rebeló en contra de la voluntad de Dios, y él quiso ayudarle a Dios al quererse poner a su estatura, ¿verdad? A su nivel, le quiso ayudar a Dios. Dice: yo seré igual a Dios, seré igual, o sea, voy a hacer lo mismo que Él hace, ¿verdad? ¿A poco Él nada más puede? ¿A poco nada más sus chicharrones truenan? Entonces, hoy en día la Escritura nos enseña que Satanás es el padre de mentira. Y ese padre de mentira, ¿verdad? Porque yo puedo tener dos padres: el padre de verdad o el padre de mentira. Uno de dos, ¿verdad? Pero yo decido, mi hermano. Cuando yo estoy ausente de la voluntad del Padre, de la voluntad del Hijo, porque el Hijo me encamina a la verdad, Él me lleva, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y Él nos lleva al Padre, ¿verdad? Donde proceden todas las cosas. Entonces, pero cuando yo estoy ausente de ese camino, yo voy a querer hacer mis propias veredas, o yo voy a pretender en mi ignorancia, en mi entendimiento, en lo que yo pienso, en lo que yo digo, en lo que a mí mejor se me acomode, en lo que a mí a lo mejor me satisfaga mi carne. Por eso, miren, ahorita que estábamos empezando con el Salmo 103, David tenía bien en claro que su alma no era gobernada por sus sentimientos, por emociones, no. Él entendía y tenía un espíritu de agradecimiento donde dice: bendice, alma mía, a Jehová. Bendice y bendiga todo mi ser. Ahora, no solamente mi alma, porque yo soy espíritu, alma y cuerpo. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre, porque al Dios que yo adoro es santo. Santo, 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 y a Él tengo que obedecer, a Él tengo que oír, a Él yo me tengo que sujetar. ¿Y cómo nos sujetamos a Él hoy en día como iglesia? A través de las autoridades delegadas.
Entonces, no porque yo diga, yo estoy aquí sirviendo al Señor y Él me ha dado el privilegio de administrar esta iglesia local, yo me voy voy a imponer mis reglas. No. Nosotros somos los primeros que debemos estar conectados al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y poder pedir la guianza del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos revela, y poder llevar a la iglesia de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero muchos en el proceso, mis hermanos, son arrastrados por esa ingobernabilidad, por ese espíritu de rebelión, de rebeldía. Y es lo que le cuesta trabajo a la iglesia, porque la iglesia se conforma con su salvación. La iglesia se conforma con la salvación, pero no está de acuerdo con el señorío de Cristo. Entonces el señorío de Cristo, Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el que dice lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso Pablo le invita a la iglesia: arraíguense y sobreedifíquense en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Para ese entonces, ahora la iglesia, mi hermano, ya tenía un espíritu de revelación. Había un espíritu de discernimiento, había un espíritu de obediencia y de fidelidad, aunque ahorita vamos a ver algunas cosas que también los podían hacer tambalear. Por eso Pablo está muy preocupado en esta carta de la iglesia de Colosa, porque habían otras enseñanzas, habían otras ideologías que estaban enseñando en la ciudad. Pero ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, regresando a Pablo, en esta carta, él alerta a la iglesia de Colosa, ya lo dije. ¿Quieres decir ahorita algo, mi amor, de lo que estamos ahorita hablando e enseñando? Sí, pues como el apóstol Pablo hace esta recomendación de andar, como decías, andar con Cristo, andar en su camino, y andar implica acción. O sea, no es solamente una actitud, no es solamente un pensamiento, no es solamente un deseo, sino andar implica este movimiento, este caminar, poner en marcha, ¿no? Entonces, dice que en la manera en que habéis recibido al Señor, y esto quiere decir que tiene un comienzo, sino, bien lo mencionaba, no es necesariamente que nosotros lo recibamos, más bien Él nos recibe, Él nos toma, pero en la medida en que nosotros aceptamos ese sacrificio, esa promesa, ese regalo, pues no basta solo aceptarlo. Yo creo que aquí tiene que ver con lo que estabas diciendo. La salvación no es solamente el haber aceptado el regalo, el haber creído, el haber pues tomado, sino la segunda parte, yo creo la más desafiante, la más importante: andar un paso a la vez, pasos firmes. No queramos correr, pero no hay que retroceder, hay que seguir caminando. Y bueno, aquí arraigados y sobreedificados en Él. No, yo creo que vas a profundizar un poquito más de eso. Pero bueno, son palabras muy fuertes. Arraigados no nada más es pues estoy aquí parada, no, es que ya he hecho esa raíz, y esa raíz, si tú encuentras una planta y quieres desarraigarla, o sea, quitarla de ahí, se trae entre las raíces, se trae piedritas, trae cosas de las cuales ya se ha asido o se ha tomado, y dice aquí sobreedificados. Pues igual yo veo aquí crecimiento constante. Muy bien. Y bueno, regresando a lo que dice mi esposa y lo que nos enseña Jesús en Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Hablando desde el capítulo 5 en el Sermón del Monte. El Señor empieza con un sermón
que abarca hasta el capítulo 7 y vemos que Él está dando los mandamientos a la iglesia. Está dando los mandamientos, pero ahora en una forma más profunda, en una forma más clara, en una forma donde esto tiene que ver mucho con nuestra obediencia. Primero empieza con las bienaventuranzas, luego se refiere que tú y yo somos la sal de esta tierra, la luz de este mundo, y luego empieza a exhortar, ¿verdad? A que no maldigamos, a que amemos a nuestros enemigos, a que no adulteremos, y luego ya hasta que llega el capítulo 7, verso 24, y dice: cualquiera pues que oye estas palabras, como quien dice, no tropezará, ¿verdad? Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Es que ciertamente, mis hermanos, nosotros debemos de caminar en este camino de vida, ¿verdad? Que es algo crucial, es algo definitivo, importante. No podemos salirnos hacia la ligera. Y mis hermanos, yo voy a hablar por nosotros como pastores de esta iglesia, que nosotros debemos estar firmes en la roca. Yo debo de ser prudente, yo debo estar edificado sobre la roca, que es Cristo. Esto me lleva a arraigarme, a estar cimentado, porque miren, han venido a nuestra vida, tenemos ya ahorita como ministerio 20 años, bueno, yo que conozco al Señor, mi esposa tiene un poco más, pero como ministerio que iniciamos esta iglesia, vamos a cumplir ya 5 años, ¿verdad? Estamos a la mitad de este tiempo y hemos iniciado, pero no iniciamos ahorita, empezar nuestra nueva obra. Iniciamos desde el momento que Cristo nos tomó, desde el momento que Cristo nos rescató, nos amó. Él nos amó primero, y ahí, mis hermanos, iniciamos un proceso formativo en donde vinieron ríos, en donde soplaron vientos, en donde dieron con ímpetu contra mi vida, contra nuestra casa. Pero ¿saben qué? Esta casa no ha caído. Y no ha caído, ¿por qué? Porque yo soy muy fuerte, porque yo soy muy inteligente, porque yo quiero hacer mi voluntad. No ha caído porque hemos tratado, nos hemos esforzado en estar arraigados sobre la roca, y la roca es Cristo. Entonces el Señor Jesús da esta explicación de esa casa que está afirmada sobre una roca, pero después dice: pero cualquiera pues que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y mi hermano, cuando uno edifica su casa sobre la arena, son ese tipo de personas que no queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Que decimos: no, pues hoy voy, mañana tal vez, o no, somos perseverantes, empezamos una cosa, no la concluimos y queremos hacer otra y luego otra. Y ¿saben qué, mis hermanos? Dice Pablo, luego muchas veces somos como las ondas del mar, que van de un lado para otro, ¿verdad? Que son arrastradas por el viento, y es lo que no queremos, mi hermano. Nosotros, a través del testimonio que tratamos de dar en Cristo, porque nos esforzamos, tratamos de ser valientes, esforzándonos, porque entendemos que Dios nos ha puesto en nuestras manos una iglesia, la cual ha comprado con su sangre, y poder edificar en la iglesia. Dice que los 5 ministerios que dio, los dones de la ascensión, que son 5, que es apóstol, que es profeta, evangelista, pastor y maestro, estos están para edificar a los santos, y los santos para la obra del ministerio. Entonces nosotros tratamos de edificar a los santos, enseñándoles que en los principios, el modelo del reino, y tratando de modelarles con nuestra vida. Los primeros que debemos de perseverar aquí somos nosotros como familia, como pastores, como facilitadores,
para los santos, ¿verdad? Pero no podemos nosotros construir por los santos. Y vemos que en el camino hay personas que no concluyen bien. No concluyen bien porque toda su vida, a lo mejor, uno luego muchas veces va a la iglesia y dice, no, pues si está edificando sobre la roca, viene, se congrega, es obediente. Pero ¿saben qué? Decía un pastor, es que el caminar con Cristo no es una moda. El caminar con Cristo no es una moda, no es algo temporal, no es algo pasajero. Vemos cuando vienen modas, ay, ahora me voy a vestir, y regresan, ¿no?, las modas del pasado, y nuevamente, pero son modas temporales. Entonces, luego muchas veces queremos adoptar el camino del Señor como una moda. No, el Señor Jesús aquí, antes de compartirles en el monte de la transfiguración, les dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. O sea, él hablando de que él iba a padecer, de que él iba a sufrir, que iba a llevar nuestras cargas, nuestros pecados en la cruz, pero también dice, bueno, si esto me van a hacer a mí, también se los van a hacer a ustedes. Porque el camino del Señor sí es un camino de bendición, es un camino donde estamos cimentados sobre la roca, pero vienen las tempestades, vienen los ríos, soplan los vientos, y eso habla de problemas, eso habla de circunstancias que vienen a nuestra vida y que golpean contra la casa, contra nuestra familia, contra nuestra vida, y ahí es donde tú y yo, mi hermano, es donde debemos de estar cimentados y darnos cuenta que el camino del Señor no es una moda, el camino del Señor es algo en serio, es algo que nosotros debemos de tomar tan en serio, porque es algo tan crucial y tan importante, que cuando somos obedientes nos volvemos prudentes. Prudentes, estamos estamos alertas, apercibidos cuando vengan los problemas, cuando vengan aún la disciplina. Porque el Señor disciplina, dice que aquel que toma como hijo lo disciplina, ¿verdad? Porque qué padre no disciplina a su hijo. Y la disciplina, mi hermano, cuando vamos caminando con el Señor, Dios nos va a ir corrigiendo, nos va a ir disciplinando, nos va a ir exhortando, nos va a ir encaminando en su proceso formativo hasta que tú y yo podamos manifestar lo que realmente somos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces aquí, mis hermanos, no podemos edificar sobre la arena. Y algo que Pablo estaba preocupado, regresando a la iglesia de Colosa, Pablo de lo que estaba preocupado en esta carta, él alerta a la iglesia de Colosa. Esta ciudad estaba infiltrada con falsas enseñanzas. ¿Y de quién eran las falsas enseñanzas? De los judíos. Fíjense, los judíos estaban tan arraigados en el Antiguo Testamento que ellos decían, no, es que la salvación no es solamente por Cristo, la salvación es por medio de la ley y por medio de la circuncisión. Entonces ellos aferrados a sus tradiciones, aferrados a sus conceptos, aferrados, mi hermano, y no le daban el lugar a Cristo como el único y suficiente Salvador. Entonces, como el Señor de señores. Y vemos que esas falsas enseñanzas se habían infiltrado en la ciudad de Colosa, y estos hombres judíos, tanto griegos como los orientales también, enseñaban esto. Y Pablo levanta defensa y responde a estas falsas enseñanzas, especialmente a los gnósticos. ¿Qué eran los gnósticos? Estos alegan conocimiento y poderes secretos y niegan la verdadera humanidad de Cristo. Era lo que ellos tenían como ideología. Estos alegan conocimiento y poderes secretos y niegan la veracidad, la humanidad de Cristo. Para esto Pablo, aunque no estaba ahí presente en la iglesia de Colosa, él estaba prisionero, mi hermano. Lo que es la iglesia, lo que es la carta que manda Colosa, Filipenses, a Éfeso,
son cartas que manda desde la prisión. Él está, mi hermano, en el Espíritu, Él está al pendiente, porque era un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Era un hombre que Él sabía su posición y sabía su función. Él sabía su encomienda, su gran comisión. Él abrazaba de seguir predicando el Evangelio de Cristo, hacer discípulos, afirmándolos, y por eso les dice: ustedes deben de estar arraigados y confirmados en Él, porque si no, esta corriente de enseñanzas los va a desviar. Mi hermano, cuando nosotros no perseveramos en las iglesias locales, donde ahí estamos aprendiendo de Cristo, o donde estamos encaminándonos al conocimiento del Señor, al entendimiento del Señor, podemos desviarnos por escuchar cosas o creer que allá se predica la verdad. Aunque no dudo, mi hermano, que en cada iglesia local, porque son principios. Lo que en cada iglesia, muchas veces en las iglesias locales, lo que cambian son las formas, pero no los principios. Los principios siguen siendo los mismos. Además, sí, quiero decir que además no se trata de comparar. No es un comparativo, no es decir, las iglesias no, somos una sola iglesia. Así es. Somos el cuerpo de Cristo, y efectivamente cambian las formas, pues porque somos un miembro diferente del cuerpo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una lealtad a Cristo, y que cuando el Señor nos afirma, cuando el Señor nos llama y nos lleva ciertamente a un caminar, a un área del cuerpo, mi función es desarrollarla, arraigarme y caminar de acuerdo a esa función que el Señor me está otorgando. No necesariamente que yo tenga, por eso dice la palabra, hablando del cuerpo, la mano va a decir: porque no soy pie, entonces va a andar la mano queriendo hacer la función del pie. Pues no, o el ojo queriendo hacer la función de la boca. No, porque cada uno tiene su función. Entonces, en base a eso, debemos de permanecer, que es lo que estás mencionando, sí. La permanencia. Bueno, hablamos de iglesias locales para poder entender que somos un cuerpo. Sí. Y que en cada miembro tiene una función. Entonces, una iglesia local es como un miembro, sí, donde tiene su función, pero realmente somos una iglesia universal. Somos solamente una iglesia. Que bien, lo mejor sería que como miembros del cuerpo estuviésemos unidos, juntos, obedeciendo a la cabeza en un mismo sentido. Pero miren, mis hermanos, muchas de las cosas que suceden hoy en día, y han sucedido siempre desde el tiempo de Pablo, es que cuando no hay un buen cimiento, cuando la iglesia no está permaneciendo en la roca, arraigados y confirmados en la roca, se divide la iglesia y empiezan a caminar con falsas enseñanzas, lamentablemente, y empiezan a levantar doctrinas. Doctrina es enseñanza, una doctrina muy diferente o muy errada a lo que dice la Escritura. Y por eso hoy en día vemos tantas religiones en el mundo, donde cada quien, pues en su criterio personal o en su criterio como congregantes, tiene su propia verdad, pero la única verdad es Cristo. Entonces nosotros, mis hermanos, en esta parte de la Escritura dice en Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis, en lo que le está diciendo Pablo a la iglesia, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Y por qué decía esto Pablo? Porque él estaba prisionero, pero él decía Pablo: yo soy prisionero físicamente, pero el Evangelio no. El Evangelio del reino no está prisionero. Y él mandaba cartas, y una de las cartas era a la iglesia de Colosa por su preocupación, porque esta iglesia se estaba debilitando por estas falsas enseñanzas. Entonces manda la carta por Tíquico, uno de los discípulos, y por Onésimo.
Porque esta iglesia se debilitaba con vanas filosofías del mundo. Entonces, mi hermano, cuando tú y yo no estamos bien cimentados en la roca que es Cristo, van a venir corrientes o ideologías que nos pueden sacar del camino. Entonces, es bien importante que como iglesia estemos compartiendo, mi hermano, los principios, las instrucciones, enseñando a la iglesia, como lo que decía mi padre espiritual hace 15 días que estuvo con nosotros, presentamos el evangelio del reino a los nuevos, pero enseñamos el evangelio del reino a los que ya se congregan, a los que ya están un poco más firmes, sólidos. Les enseñamos el evangelio del reino, cómo funciona el reino, porque el reino tiene un rey, el reino tiene ciudadanos, el reino tiene un territorio y el reino tiene una constitución. Y en esta constitución, que es la palabra de Dios, nos enseñan que la escritura no es un recetario, ¿verdad? No es un recetario para que cuando yo me sienta mal, vaya al recetario y como que me tome la pastilla o el remedio para yo sentirme aliviado. No, la palabra es una orden que se ejecuta, es una enseñanza, es una instrucción donde yo debo de aplicar mi obediencia y sujetarme a la voluntad del Padre. Pero esto, mi hermano, es algo que tú y yo vamos a ir adquiriendo en el camino cuando se nos vayan abriendo los ojos de vuestro entendimiento y poder caminar en la voluntad del Padre a través del Hijo, porque el Hijo, Él vino a establecer un reino. Entonces, estas ideologías, enseñanzas, yo debo de estar alerta de lo que se enseña, ¿verdad?, en el mundo. Mis hermanos, la ausencia de Dios en nuestra vida nos puede volver voluntariosos. La ausencia de Dios en nuestra vida me puede volver voluntarioso. ¿Y qué quiere decir voluntarioso? La variante es una persona dada a resistir la autoridad o el control de otra persona. ¿Qué es voluntarioso? La variante es una persona dada a resistir la autoridad o el control de otra persona. Puede ser esa persona contumaz, contrario y desobediente. Entonces, mi hermano, yo no me puedo volver voluntarioso. Yo no puedo decir, ay, pues está ya iba a decir una grosería, ¿eh? Está chido, está bien, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso me vuelve contumaz, eso me vuelve contrario. Miren, si Pablo no alerta a la iglesia de Colosa, esta iglesia se estaba debilitando por esas filosofías del mundo, porque estaban duros los judíos, estaban duros los griegos, estaban duros los orientales, y les estaban diciendo mentiras, ¿verdad?, que parecían verdad, y los estaban desviando de la fe. Pero Pablo inmediatamente reacciona, porque mi hermano le estaba preocupado por las iglesias, ¿sí?, de Colosa, de Filipos, de Éfeso. Aunque él estaba en la cárcel, el evangelio no estaba preso. Entonces, mis hermanos, hoy nosotros luego muchas veces estamos aquí con la iglesia, nos ven, las disfrutamos, nos disfrutan, pero mi hermano, el propósito es caminar en obediencia y irnos sujetando a lo que Dios dice a través de las autoridades delegadas. Cuando tú y yo somos sujetos a lo que Dios dice a través de las autoridades delegadas, vas a ver, mi hermano, que no muchos días, no en un futuro muy cercano, tú vas a ver un crecimiento en tu vida. Vas a ver cómo ese talento o ese don o ese potencial que Dios te ha dado va a ser usado correctamente. No es usado muchas veces correctamente cuando yo me vuelvo voluntarioso. Porque, o sea, tú puedes ir a compartir, tú puedes ir si tienes don de sanidades,
si tienes don de milagro, don de fe. Tú puedes ir y estar compartiendo, pero no es por ti. Es que Dios no se puede negar a sí mismo. Y Dios va haciendo su voluntad en la gente porque Él nos ha dado dones que son irrevocables, nos ha dado talentos naturales, nos ha dado su palabra, nos ha dado a su Hijo, que con Él lo tenemos todo, pero tenemos que ir en un orden. Y Pablo le está enseñando un orden a la iglesia. Pablo está preocupado por la iglesia para que ellos no se salieran. Ustedes deben de estar arraigados y cimentados en Él. ¿Y sabes cómo obedecían a Cristo los de la iglesia de Colosa? Obedeciendo a Pablo. Obedeciendo a Pablo en esas cartas, porque Pablo no había perdido su fe. Pablo no se había desanimado porque él estuviese preso. Pablo era un hombre de Dios que predicaba el evangelio del reino y lo establecía, pero no era Pablo, era Cristo a través de Pablo. Y cuando uno entiende esa parte, mi hermano, híjole, tú vas a ir encaminado a hacer cosas grandes, porque tu vida carga grandes proyectos, porque nuestra vida carga grandes recursos que Dios ya nos ha dado, pero todo lleva un orden. Cuando somos obedientes a nuestras autoridades, yo doy gloria a Dios por mis autoridades. Tengo a mi padre espiritual, ¿verdad? Nosotros, de acuerdo al modelo de la palabra, la paternidad, nosotros nos sujetamos a nuestros padres espirituales. Yo le pregunto, papá, mire, está sucediendo esto, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer, papá? Usted que conoce un poco más la escritura, usted que tiene un poco más de experiencia, o usted que es mi autoridad. Usted que es mi autoridad, dígame lo que tengo que hacer. Dígame si estoy mal, dígame si estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? Exhórteme. Yo tengo un corazón enseñable, porque he entendido que es mejor la exhortación del sabio que la alabanza de los tontos. Entonces, cuando uno acepta sus errores, como también es reconocido por sus virtudes, uno iba caminando bien, hermano. Pero tenemos que entender el orden de Dios. ¿Quieres decir algo, mi amor? Pues sí, que la importancia de la autoridad no es solamente, no es al aire ni es a la ligera. O sea, has mencionado, hay que estar recibiendo instrucción, etcétera. Pero una garantía que tenemos de que la autoridad está haciendo correctamente las cosas es que esté alineado a la palabra de Dios, y nuestra máxima autoridad pues es la palabra de Dios. Todo lo que escuchemos, todo lo que se nos indique, pues que sea acorde a la palabra de Dios, y esto nos dará a nosotros la confianza de no decir, híjole, pues estoy obedeciendo, estoy sujetándome, porque tengo que, no, porque va de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la autoridad que Dios ha puesto para mi vida no es una imposición, sino es una bendición. Es el poder tener una autoridad, un orden, estar alineados a la voluntad de Dios, trae bendición a mi vida, es una protección, es un abrigo, es un refugio, es un confort y es una compañía. O sea, implica muchas cosas que a veces cuando no tenemos la idea o el concepto claro, puedes hacérsenos gravoso o pesado, o el simple hecho de escuchar la palabra autoridad ya como que se pone a uno, no sé, como que te transmite a veces algo equivocado en la mente. Sí. Y bueno, recalcar eso, ¿cuál es la confianza que tenemos de estar sujetos a Cristo a través de las autoridades? Pues que viene de acuerdo a la palabra de Dios, que estamos unidos así como lo dice el Señor, y que bueno, esto nos enseña, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Esto hará entonces que nosotros estemos creciendo, estemos cumpliendo con su propósito, estemos avanzando, estemos caminando, porque no es el caminar con Cristo no es solo el comienzo, sino continuar en Él. De esta forma, hablabas tú hace ratito de cuánto tiempo llevamos en el caminar con Cristo. Pues si solamente fuera el comienzo, ya llevaríamos 20, en tu caso, en mi caso 30 años, pues echados nomás así. Y no, es un comienzo,
para seguir adelante, para continuar, para seguir arraigando, para seguir edificados y sobreedificados, y de esta forma se confirma nuestra fe. Amén, gloria a Dios. Miren, mis hermanos, bueno, le doy gracias a Dios por la vida de mi amada esposa, porque ciertamente vamos de la mano, vamos de la mano. Es una bendición poder tener esa ayuda idónea y poder yo tener el privilegio de ser cabeza de mi hogar, ¿verdad? Dios me ha dado ese privilegio de ser cabeza de mi hogar, pero yo no puedo ser una persona contumaz, no puedo ser una persona contraria o desobediente, porque entonces, ¿en dónde queda mi obediencia a Cristo? ¿Dónde queda mi sujeción? ¿Dónde queda? Dice la palabra que así como el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, entendiendo esto, mi hermana, nos vamos a ir dando cuenta que, pues ciertamente, como dice mi esposa, tener una sujeción a la autoridad, porque si no, mi hermano, vamos a pretender o vamos a querer ayudar a Dios. Cuando nosotros no nos sujetamos a la autoridad, nos vamos a querer ayudar a Dios, y no quieras ayudar a Dios. Dios tiene un orden. Di conmigo, Dios tiene un orden. Yo sé que tú vas a ver este video. Yo espero que sea de inspiración para tu vida, sea de edificación. Lo transmitimos, mi hermano, para que tú también te des cuenta, y si tú eres obediente, si tú has decidido caminar con Cristo, si estás enamorado, no pierdas tu primer amor, sigue caminando, sigue dando pasos firmes, pero sobre todo sigue en una actitud de obediencia. En una actitud de obediencia y en una actitud de fidelidad. Porque cuando uno quiere salirse del camino y hacer su propio camino o hacer sus propias veredas, no va a llegar a ningún lado, va a llegar al lugar donde empezó. Entonces, mi hermano, yo quiero decirte aquí, un hijo de Dios debe de llegar a ser facilitador. Un hijo de Dios debe de llegar a tener la capacidad de respuesta para ser facilitador de acuerdo a la voluntad de Dios y no un voluntarioso. Pero por eso, mi hermano, Pablo le da la gloria a Dios, exaltando a Cristo como el primero en todo. Y dice en Colosenses 3, del 1 al 4, le dice a la iglesia: acuérdense dónde están cimentados, acuérdense que ustedes deben de estar arraigados en Él. Y le dice en el capítulo 3, verso 1 al 4, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Cristo? Gobernando. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y Él está gobernando. Pero yo tengo que buscar las cosas de arriba. No me voy a pasar mirando al cielo, ¿verdad? Ay, a ver dónde está Cristo. No. Buscar las cosas de arriba, entendiendo, mi hermano, que yo tengo que hacer la voluntad de ese mi Señor. Ser como Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Cuando yo lea la palabra, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Perdona, olvida, camina, levántate. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Entonces, buscar las cosas de arriba. Y luego dice el 2, poner la mira otra vez en las cosas de arriba. No te desenfoques, no pierdas el objetivo, no quieras hacer tu propio camino, mi hermano. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros, mi hermano, estamos en la tierra, y me gusta lo que dice Efesios: ahora ya no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos peregrinos en él. Ahora tenemos una ciudadanía que está en los cielos, y tenemos un ADN. Hoy tenemos una nueva naturaleza. Y por eso, por consecuencia, mi hermano, yo debo de buscar las cosas de arriba. O sea, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Cristo, porque Él está a la diestra de Dios Padre. Él está gobernando, Él está sentado en su trono alto y sublime. Él me está indicando lo que yo tengo que hacer en esta tierra.
Ajá, aunque yo estoy en el mundo, mas ya no somos del mundo, Amén. ¿verdad? Entonces dice el 3, porque habéis muerto, ¿verdad? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto, ¿verdad? Recordando también lo que dice Efesios 2:1, Él nos ha dado vida porque vosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está en Cristo, en Él, solamente en Él y en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, fíjate, estamos bien conmigo, estamos en un proceso de manifestación. Hasta que podamos manifestar verdaderamente lo que somos en Cristo Jesús. Pero mi hermano, si yo pierdo el objetivo, si yo me desvío, ¿cuándo voy a manifestar eso? Lo único que voy a manifestar va a ser rebelión. Lo único que voy a manifestar va a ser ingobernabilidad. Lo único que voy a manifestar son mis sentimientos, mis emociones. Lo único que voy a manifestar es mi razonamiento, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. No, mi hermano. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿verdad? Porque Cristo, mi hermano, se manifiesta todos los días en nuestra vida, pero Él está buscando hijos que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, mi hermano, tú y yo tenemos que estar arraigados y cimentados. Entonces dice, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. ¿Sí? Un día vamos a estar ahí, mi hermano, en esa plenitud, donde vamos a manifestar en una totalidad lo que somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? ¿Y qué podemos? Pero ahorita estamos manifestando, estamos en un proceso de manifestación. Mi hermano, una identidad correcta nos lleva a saber quién soy, qué tengo y qué puedo en Cristo Jesús. Entonces, aquí podemos ver esta parte y quiero también invitarte, mi hermano, podemos ver esta parte de cómo Pablo nos inspira o cómo inspira a la iglesia, porque esta carta fue escrita a los destinatarios originales, pero yo, de acuerdo a lo que ellos estaban viviendo, pueden haber cosas que yo estoy viviendo hoy, que yo estoy ahorita, a lo mejor yo estoy distraído con el celular, yo estoy distraído con enseñanzas que me bombardean, que me están, el diablo dice la palabra que él manda dardos de fuego, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Entonces eso nos desvía y nos saca de la jugada, nos saca de los principios, de las instrucciones. Muchas veces, mi hermano, me he dado cuenta que cuando estamos predicando la palabra de Dios, pues la gente, la iglesia, viene con problemas. Y muchas veces los problemas que traen en su mente no los dejan que la palabra penetre, porque están ellos pensando cómo resolver el problema, están pensando qué van a hacer mañana, están pensando cosas vanas o cosas que no le han entregado a Cristo, y eso les impide recibir la palabra de Dios. Y mi hermano, tú y yo, cuando nos presentemos en los domingos, el día de enseñanza, en el tiempo de oración, cuando nos presentemos con la congregación y estemos juntos como iglesia, aprendiendo de Cristo, teniendo una comunión con Cristo, despójate. Dice el escritor de los Hebreos, despójate de todo peso y del pecado que te asedia, y corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que tú y yo vengamos aquí a recibir instrucciones, tenemos que aprender a despojarnos. Por eso Pablo le dice a la iglesia, si pues haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Las cosas de arriba, no te desenfoques, no pierdas el objetivo, donde está Cristo, porque Él está sentado en su trono alto y sublime gobernando, y Él quiere gobernar tu vida.
Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque cuando estamos en ese proceso, vamos a manifestar lo que somos en Cristo Jesús. Entonces, aquí quiero invitarte a otra cita, a Colosenses. ¿Quieres decir algo de esto, mi amor? Colosenses 1, 15 a 19, para que lo tengas ahí abierta la escritura. Sí, bueno, y poner la mirada en las cosas de arriba, dice, no en las terrenales. Hermano, usted y yo ya no somos de esta tierra, ya no camine como terrenal, ya no caminemos como terrenal con pies de plomo y bien cimentados a esta tierra, ¿no? O sea, nuestra esperanza es esa vida celestial, esas recompensas celestiales. A veces el Hijo de Dios queremos ver la manifestación de cosas sobrenaturales, milagros, tantos sanidades, toda esa manifestación de los dones, pero ¿cómo lo vamos a ver si seguimos en una vida tan terrenal? Si lo que alimentamos es la carne, si lo que alimentamos es nuestros intereses, una carrera, un desarrollo a lo mejor intelectual, o sea, todas esas cosas son las cosas terrenales que, lejos de permitirnos poner la mirada en las cosas eternas, nos arraigan más a la tierra, y es como ser un papalote, ¿verdad? Destinado a emprender el vuelo, pero amarrado, siempre sujeto a algo. Entonces, soltemos eso terrenal, pongamos de verdad no solo la mira, pongamos el corazón, pongamos la pasión, pongamos la acción en las cosas celestiales, para entonces poder despegar y ver el cumplimiento de esas cosas celestiales en nuestra vida, aunque estemos limitados ahorita, por el momento, a este plano terrenal. Así es. Y bueno, como dice mi amada esposa, es acción. Y Cristo es el verbo. Amén. ¿Verdad? Él es la acción, Él es el rema. Y tú y yo nos tenemos que hacer acción en Él. Amén. Acción en Él, porque no solamente vemos, me lleva ahorita al libro de los Hechos, ¿verdad? Porque es el libro de los hechos y no de los dichos, ¿verdad? Yo el domingo decía, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero yo dependo, o en mí está, de que ese trecho esté ancho o esté angosto, o quitar ese trecho, ¿verdad? Ya dejar de decir dichos y empezar a ser un hombre o una mujer de hechos, ¿verdad? Entonces, en primera Colosenses capítulo 1, verso 15 al 19, dice la escritura, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? Cristo. Cristo. Y nuevamente Pablo se mete aquí porque él está preocupado por esta iglesia, porque se estaba debilitando. No se les olvide quién es Cristo, no se les olvide que deben de estar arraigados en Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Que no vengan los orientales a decirles otras cosas, que no vengan los griegos a decirles otras cosas, que no vengan los judíos a decirles que Cristo queda en tercer lugar. No, Él es la imagen, Él es el Dios invisible, el primogénito de todas las cosas de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, en Cristo. Es más, Él hizo la ley, Él declaró la circuncisión, ¿verdad? Él hizo todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Porque aquí, mi hermano, este pasaje se va en grande. Muchas veces no entendemos esta parte de la escritura, porque ciertamente cuando vivimos en una vida terrenal solamente nos conformamos en lo terrenal. No estamos muy lejos de ver lo espiritual, ¿verdad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Y no está hablando de estos cielos solamente que nosotros vemos, está hablando más allá.
y las que hay en la tierra, donde estamos nosotros, las cosas visibles y las cosas invisibles. Y muchas veces las cosas invisibles son más reales que las cosas visibles. Pero esas cosas invisibles, mi hermano, también las podemos detectar nosotros. Porque los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Y Dios quiere llevarnos a eso para que tú y yo podamos entender y tener ese entendimiento, esa comprensión. Porque fíjate, las cosas visibles, hay cosas visibles como tronos, dominios, principados, potestades, ¿sí? Hay cosas visibles como tronos, dominios, principados, potestades, como cosas invisibles. O sea, en la tierra esto es visible, ahí vemos reyes, vemos tronos, vemos principados, ¿verdad? Vemos esas jerarquías que están ahí, pero también vemos en las cosas, en lo que nos menciona la palabra, cosas invisibles, ¿verdad? También Dios tiene ángeles, arcángeles, serafines, querubines, como también Satanás tiene huestes espirituales de maldad, potestades, gobernadores, y él se hace llamar, o lo hacen llamar en la escritura, el príncipe de este mundo. Entonces, mi hermano, pero hoy no estamos ahorita hablando de él, pero quiero nada más refiriendo a lo que dice la escritura. Pero fíjate, lo más hermoso, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, todo fue creado por medio de él y para que lo obedezcan a él, para que se sujeten a él, porque ningún trono, ninguna potestad, ningún dominio, ningún principado es más grande que él. Todo eso fue creado por él y para él. Y fíjate, aún ese espíritu de rebelión, ese Satanás que se rebeló en contra de Dios, aún él viene y le pide permiso a Dios. Le pide permiso, porque él no se manda solo. Él no se manda solo, mi hermano. Y el único aquí detalle es que el hombre es el único que se puede, o sea, que tiene esa facultad, ¿verdad? De decidir. Entonces el hombre decide si quiere ser gobernado, o el hombre decide seguir siendo él poner su gobierno. Y ¿sabes qué, mi hermano? Dios es un caballero, Cristo es un caballero, pero yo debo de entender que yo fui creado por él. Yo fui creado por él y para él. Entonces aquí en el 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esto es para darle la gloria a Dios. Esto es para darle la gloria a Dios. Por eso David dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Mi hermano, si hoy mi esposa y yo estamos aquí, no es por nosotros, es por la gracia y la misericordia de Dios, que un día él nos alcanzó, que un día él nos tomó. Si tú estás como una hija de Dios, como un hijo de Dios, no es por ti, es por la gracia de Dios que un día te alcanzó, que un día te tomó. Si hoy tienes, si hoy eres, si hoy te mueves, ¿verdad? Dice la escritura que por él vivimos, somos y nos movemos. Si hacemos eso, no es por nosotros, es por él, porque todas las cosas en él subsisten. Entonces, mi hermano, ¿qué más queremos entender con esto? De decir: Señor, tú eres mi rey, tú eres mi salvador, perdóname, Señor,
si yo he tratado quererte ayudar, si yo he querido o he pretendido quererte ayudar, primero lo que tengo que hacer es decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo tengo que rendirme a Él, sujetarme a Él. Fíjate por qué, dice en el 18, y Él es la cabeza del cuerpo. Y conmigo, yo soy un miembro solamente. Yo soy un miembro solamente. Por Él vivo, por Él soy y por Él me muevo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ajá. Y dice más adelante ahí en el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Mi hermano, cuando yo entiendo esta parte de la Escritura y soy obediente y camino en fidelidad con Él, sin duda, si en Él está toda la plenitud, yo voy a tener de su plenitud. Yo voy a tener de su plenitud, porque no hay cosa más hermosa que ser agradecidos. No hay cosa más hermosa que reconocer quién soy yo. Y la realidad, mi hermano, en una forma, no que yo me denigre, pero yo no soy nada. Yo soy polvo. Aún dice su palabra que Él no se olvida de que tú y yo somos polvo. Y que nosotros es por su gracia, es por su misericordia que estamos de pie. Y que hoy podemos estar aún transmitiendo esto, que podemos hoy hablar de Cristo y poder decir, Señor, si yo he querido ayudarte, te pido perdón. Yo no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús se dirigía al Padre y Él decía, es que yo no he venido a hacer mi voluntad sino la del Padre que me envió. Lo que yo veo es lo que yo hago, lo que yo oigo es lo que yo hablo, porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Y el mayor ejemplo es Cristo. Y Él sujeto en una vida terrenal, como hombre, se sujetó a la voluntad de su autoridad. Entonces, mi hermano, hoy yo creo que vamos a concluir con este tema de no quieras ayudar a Dios, no quieras ayudar a Dios. Hoy concluimos con este tema y vamos a estar viendo en la siguiente semana, en el siguiente tiempo de verdades que nos alertan, nos libertan y nos proyectan. Vamos a estar viendo otro tema, pero mi hermano, ha sido de gran bendición para nosotros. A mí me pone con los pies en la tierra. Esta enseñanza a mí me pone con los pies en la tierra y decir, Señor, pues es que ya no vivo yo. Amén. Pero que sea una realidad, ¿verdad? Que sea no nomás decir las palabras que nosotros Dios ha puesto en nuestra boca tienen que tener cimientos, ¿verdad? No nomás lanzarlas porque yo me la aprendí, o porque ya me la sé, no, tienen que tener cimientos, como esa palabra que para nosotros también es clave, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ya pasó, pero lo viejo se debe de quedar atrás, ya no me debe de alcanzar, porque Dios está haciendo cosas nuevas. Amén. Mi amor, ¿quieres concluir con algo? No, pues darle gracias a Dios porque su palabra es viva, es eficaz y no importa cuántas veces la escuchamos, siempre está renovando nuestro ser, nuestro interior. Y bueno, pues deseamos que así como ha sido de bendición y de edificación para nosotros, lo sea también para ti. Bueno, pues nos despedimos, Dios te bendice, nos vemos la siguiente semana. Martes estamos a las 9 de la mañana aquí en Prolongación El Aguaje, número 130, Colonia El Aguaje. Estamos los martes, mañana miércoles tenemos nuestro día de entrenamiento a las 8 de la noche. Y quiero hacer también esta invitación, el día jueves estamos también aquí a las 6 de la tarde. Hoy vamos a tener la reunión que tenemos allá con nuestro hermano Edgar y Liliana. Tenemos una reunión estamos en la calle de Damasco, número 200. Ahí tenemos todos los jueves a las 6 de la tarde. Estamos tocando cosas del alma, ¿verdad?
Ahorita estamos tocando una enseñanza que se llama las 5 heridas de la niñez, las 5 heridas del alma. Entonces mañana el jueves vamos a ver herida de rechazo. Y vamos a estar aquí a las 6 de la tarde por si nos ves y estás ahí conectado, puedas venirte e identificar qué es lo que te ha dañado desde tu niñez. Muy bien. Igual el domingo, 11 de la mañana, día de celebración. Y bueno, estoy con mi amada esposa Wendy Lugo, un gusto compartir con ustedes. y Osvaldo García. Bendiciones, hasta luego.